Hola, ¿te gustaría saber qué es eso de la teoría de los esquemas? Si es así, te invito a que disfrutes este maravilloso recorrido. La terapia de esquemas es una psicoterapia integradora que combina elementos de las escuelas cognitivo-conductual, teoría del apego, gestal, constructivistas y elementos dinámicos. Fue creada por Jeffrey Jung, quien era discípulo de Aaron Beck. Jeffrey Jung, nacido en el 9 de marzo de 1950, es un psicólogo estadounidense mejor conocido por desarrollar la terapia de esquemas y haber fundado el Schema Therapy Institute. Ha escrito numerosos libros sobre terapia cognitivo-conductual. En su teoría destaca la importancia de entender cuáles son las experiencias vitales tempranas y descubrir también cómo es el temperamento emocional del paciente. Aspectos conceptuales más relevantes. La terapia de esquemas es un modelo de psicoterapia creada por Jeffrey Jung y colaboradores a inicio de los años 90. Esta terapia constituye un esfuerzo de integrar coherentemente un grupo amplio de estrategias terapéuticas dirigidas al tratamiento de quienes sufren algún trastorno de personalidad. Concibe la existencia de patrones de conducta y de emoción que sumergen sus raíces en los primeros años de vida y que condicionan el modo en que actuamos y pensamos. Debemos tener en cuenta dos conceptos, esquema y esquema disfuncional temprano. ¿Qué es un esquema? Un esquema funciona como una guía que nos indica cómo comportarnos, cómo pensar, sentir y percibir. Se desarrolla y elabora a lo largo de toda la vida de la persona. Ahora, los esquemas disfuncionales tempranos son el resultado de necesidades insatisfechas en la infancia y se asocian a diferentes variables como lo son el apego seguro, la autonomía, libertad expresiva, juego simbólico y autocontrol. Entre las características de estos encontramos: son verdades a priori, se autoperpetúan, son resistentes al cambio, son disfuncionales. Normalmente son generados y activados por experiencias ambientales, producen estados afectivos intensos y elevados y surgen de la interacción entre el temperamento y las experiencias evolutivas disfuncionales. Se categorizan en 18 esquemas. 1. Abandono e inestabilidad. Sentimiento de estar solo ya que no puedes contar con nadie. 2. Desconfianza y abuso. Tiene que ver con el apego inseguro, sobre todo el desorganizado. Se tiene una tendencia tanto de cercanía como de distanciamiento. 3. Pérdida emocional. Creencia de que no se pueden satisfacer ni siquiera las necesidades básicas. 4. Imperfección y vergüenza. Se describe como un sentimiento de estar incompleto y en el que hay invalidación propia. 5. Aislamiento social y alineación. Es una decisión deliberada de mantenerse alejado de los demás por tener temor al rechazo. 6. Dependencia e incompetencia. Sentimiento de nula autoeficacia, ser incapaz de tener una vida autónoma. 7. Susceptibilidad al daño o a la enfermedad. Sensación de estar vulnerable o en grave peligro. 8. Self inmaduro o complicación. Se establecen relaciones en las que se deja de lado la propia identidad. Solo se tiene significado al verse desde miradas ajenas. 9. Fracaso. Creencia de que los errores o fracasos pasados se repetirán durante toda la vida. 10. Derecho y grandiosidad. En este esquema hay una inflación de la imagen y se desarrolla una actitud de tiranía hacia las relaciones interpersonales. 11. Autocontrol insuficiente. Dificultad para desarrollar los impulsos. A veces también se expresa una dificultad para ajustar la conducta. 12. Subyugación. Abandono de la voluntad dejándose en segundo plano por estar expuesto a situaciones violentas. 13. Autosacrificio. Se busca satisfacer las necesidades de los demás dejando de lado las propias. 14. Búsqueda de aprobación. Se busca siempre tener la aprobación de los demás dejando de lado la propia independencia. 15. Pesimismo. Vivir con una sensación de riesgo, preocupación y desesperanza. 16. Inhibición emocional. Contención de la vida afectiva buscando evitar críticas o pasar vergüenza. 17. Hipercrítica. Es una creencia de ajustarse a las normas autoimpuestas, las cuales son rígidas. 18. Condena. Convicción de que existen leyes inmutables y que se está obligado a cumplirlas. Una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la concepción de la personalidad de Jeffrey Jung? Jeffrey Jung concibe la personalidad como la diferencia individual que distingue una persona de otra. El término describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de otro. Existen varios factores que determinan esta personalidad, como lo son biológicos y ambientales. Teniendo en cuenta los últimos para Jung,
el ambiente y nuestra relación con quienes hacen parte de este juega un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad, puesto que da importancia vital a las experiencias tempranas. Su teoría de los esquemas busca la integración de los modos y partes de la personalidad. Hablemos un poco acerca de la utilidad que tienen los modelos en los campos aplicados o actividades de la disciplina. Primero tenemos que este modelo se usa mucho para el tratamiento de trastornos límites de la personalidad. Los modos de esquemas para el paciente con trastorno límite son: el niño vulnerable, el niño enfadoso e impulsivo, padre-madre castigadora, protector aislado, adulto sano. Los objetivos de este tratamiento son ayudar al paciente a incorporar el modo de adulto sano modelado por el terapeuta a fin de empatizar y proteger al niño abandonado y ayudarlo a recibir y dar amor. La terapia de esquemas también se aplica para el trastorno narcisista de la personalidad. Los modos de esquemas para el paciente con trastorno narcisista de personalidad son: el niño solitario, el exaltador de sí mismo, el autotranquilizador. El principal propósito de este tratamiento es desarrollar el modo de adulto sano del paciente. La finalidad es aumentar la vulnerabilidad reduciendo la sobrecompensación y la evitación. Así pues, el modelo de Jung es uno de los modelos cognitivos más recientes y que más se está divulgando, el cual tiene un matiz integrador a reunir diferentes tipos de técnica y sobre todo de distinto origen. Asimismo, destaca por estudiar aspectos cognitivos, emocionales y conductuales en la conceptualización del problema del paciente. Se caracteriza por asociar los patrones actuales de vida con experiencias infantiles y familiares sobre todo, de manera que la terapia centrada en esquemas es una de las terapias cognitivas actuales en donde se da una explicación histórica del problema del paciente, lo cual lo diferencia de otros modelos más clásicos. Se trata entonces de un modelo de tratamiento cognitivo interesante, que promete un impacto favorable de manera general y del que se espera que en años futuros demuestre por completo su eficacia terapéutica, así como sus mecanismos de producción del cambio terapéutico, revalidando el papel de los esquemas disfuncionales tempranos.